Pelayo García Sierra. Diccionario filosófico. Manual de materialismo filosófico. Al lector. A todos aquellos que pretendan hacer filosofía en serio. Filosofía crítico-sistemática, verdadera filosofía, y no la reduzcan a una práctica puramente ideológica o adjetiva. El presente diccionario recoge de un modo compacto, global y unitario, el conjunto de ideas que constituyen lo que desde hace casi 3 décadas se conoce como materialismo filosófico, una modulación que no debe ser confundida con el materialismo dialéctico del Diamat, frente al cual se configura en muchos puntos. Por tal entendemos en efecto el sistema filosófico que Gustavo Bueno viene desarrollando de forma sistemática, sobre todo a partir de la publicación en 1972 de Ensayos materialistas. En la configuración y desarrollo de este sistema ha jugado sin duda un papel fundamental las aportaciones de la llamada Escuela de Oviedo, a cuyos miembros que desde luego no se reducen a quienes viven físicamente en Oviedo agradezco las oportunas indicaciones que me han hecho. La mayor parte de estas aportaciones, tesis doctorales, trabajos de investigación, grupos y seminarios de discusión, conferencias, congresos, etc., han visto la luz a través de la editorial Pentalfa y de la revista El Basilisco, y su denominador común es la aplicación y desarrollo de la metodología crítica proporcionada por el materialismo filosófico, siendo sucesivamente utilizada en múltiples campos, desde la ontología, la historia de la filosofía, la historia de la antropología y la lógica, hasta la etología y filosofía de la religión, la historia y filosofía de la ciencia, pasando por la historia de las ideologías, la epistemología, la psicología, las ciencias de la organización y administración, la filosofía de la historia, las ciencias de la información o las ciencias jurídicas. Un desarrollo que a partir de 1997 adquirió un impulso aún más efectivo tras la constitución de la Fundación Gustavo Bueno, cuya sede desde que el Ayuntamiento de Oviedo, por iniciativa de su alcalde don Gabino de Lorenzo, aprobase por unanimidad la cesión de un edificio emblemático se encuentra en la ciudad que a principios del siglo XVIII acogiera al Feijóo que en ella escribió su Teatro Crítico Universal. La necesidad de este diccionario surgió a raíz de una serie de reuniones mantenidas por la Agrupación de Estudiantes de Filosofía de la Universidad de Oviedo, quienes en 1995 vislumbramos, entonces yo mismo formaba parte de dicha agrupación, la necesidad de organizar una serie de grupos de trabajo en los que se estudiase, discutiese y analizase críticamente en forma de seminarios, muchas cuestiones que la rigidez administrativa de los planes de estudio concebidos e impartidos, salvo honrosas excepciones, desde una perspectiva histórico-filológica y por tanto acrítica no permite abordar a lo largo del curso lectivo ordinario. En aquellas reuniones, en las que participaron no solo los miembros de la agrupación sino la mayor parte de los estudiantes de la Facultad de Filosofía, pudo observarse enseguida que los objetivos propuestos por la agrupación de estudiantes, en la medida en la que se pretendía abordar críticamente no solo la historia de los sistemas filosóficos, sino también la necesidad de estar en contacto permanente con las ciencias categoriales, solo podría llevarse adelante si se partía de un determinado sistema filosófico con la virtualidad suficiente para reabsorber los sistemas históricamente dados y que estuviese lo más próximo posible en cuanto a su concepción y génesis a la realidad presente, no solo científica, sino social, política y tecnológica. Lo cierto es que no tuvimos que ir demasiado lejos puesto que como alumnos sabíamos que sin necesidad de ir buscar a Alemania, Francia, Inglaterra o Estados Unidos, en Oviedo disponíamos de las herramientas conceptuales necesarias para llevar adelante nuestros objetivos. El caso es que fruto de aquellas reuniones se observó la pertinencia de ofrecer dada la abundancia, dispersión y complejidad de la obra de Gustavo Bueno, complejidad, íntimamente vinculada, por otro lado, a la complejidad misma del propio estado del mundo conceptualizado a finales del siglo XX a todos aquellos que estuviesen interesados, una aproximación en forma de ideas al materialismo filosófico, para de este modo tener un manual de consulta manejable y proporcionado a aquellos propósitos iniciales. Las referencias inmediatas que teníamos eran, por ejemplo, las voces que miembros de la Escuela de Oviedo habían escrito para diversos diccionarios, el Diccionario de Filosofía Contemporánea, 1976, dirigido por Miguel Ángel Quintanilla, el dirigido por Román Reyes, Terminología Científico-Social, 1988, pero también el Diccionario de Filosofía de Ferrater Mora, en cuya sexta edición, Alianza 1979, puede encontrarse la voz cierre categorial. No obstante, el modelo nos lo proporcionó el tomo 5 de la teoría del cierre categorial, Pentalfa,
Oviedo 1993, al final del cual puede encontrarse un amplio glosario de términos, aunque pensado sobre todo a escala de la teoría de la ciencia. Se trataba en consecuencia, de ofrecer a partir de un elenco de ideas lo más sucinto posible pero, al mismo tiempo lo suficientemente amplio para ser operativo, una visión global del materialismo filosófico cuyas líneas fundamentales determinadas en función de las tareas que nos habíamos propuesto se englobarían en torno a 5 núcleos principales, a saber, ontología, antropología y filosofía de la religión, ética y moral, filosofía de la ciencia, y filosofía política. Me ofrecí voluntario para realizar dicha tarea y después de varias reuniones con el profesor Gustavo Bueno en las que le pude exponer nuestras intenciones surgió la iniciativa de llevar adelante esa misma tarea pero de un modo más amplio y comprensivo, de manera que el finis operantis inicial se tradujo al cabo de estos años en el finis operis que el lector tiene ahora en sus manos. Una obra que rebasa ampliamente no solo los límites de la idea primitiva, sino también de las posteriores, pues la abundancia de escritos publicados por Gustavo Bueno después de las primeras versiones de este diccionario han sido paulatinamente incorporados al mismo hasta alcanzar su exposición final. La parte dedicada al Estado de Derecho, a la bioética, o a la idea de cultura, por citar 3 referencias, son una buena muestra de ello. Un diccionario cuya principal virtud por así decir radica, creo yo, en la forma misma de su organización. Una organización que no fue concebida, un ejemplo más de cómo el finis operis no suele ajustarse al finis operantis, de antemano sino que vino dada por las cosas mismas, es decir por su materia. Me refiero sobre todo al orden de las ideas, un orden u organización sistemática y no alfabética, por ejemplo. En donde las cosas mismas, la materia, son las propias ideas organizadas no por mí sino por sí mismas. Son las propias ideas, sin perjuicio de la intervención del sujeto operatorio que las aproxima y separa, las que han determinado en el curso mismo de su aparición y conexión su propia organización interna, su propia simploquee. Quizás sea este uno de los aspectos más interesantes e impresionantes de una filosofía sistemática en sentido estricto, una filosofía que, en continuidad histórica con Platón, Aristóteles, la escolástica española, Spinoza, Kant, Hegel, Husserl o Marx, de ningún modo puede cimentarse, como pretendió Ortega, en la mera voluntad de sistema y que mucho menos aún, como él mismo confesó al parecer a un discípulo suyo, puede localizarse en la cabeza de su autor sino precisamente en los soportes corpóreos objetivos, en el papel, en un soporte informático, y que desde luego está configurada a la escala que le es propia, a saber la científico trascendental. En consecuencia es el propio sistema y sus partes, en una peculiar simploquee que implica un incesante movimiento de regressus, progressus y que lo aproxima a una geometría de las ideas, el que determina su organización interna. Y lo que no es menos importante, a través de ella puede apreciarse cómo en filosofía no cabe la posibilidad y no porque ella sea la ciencia primera, o la ciencia sin supuestos, o la ciencia del todo, de ser especialistas en ontología, en ética y moral, en lógica, en filosofía de la religión, en filosofía de la ciencia, etc., como si de disciplinas exentas, jorismáticas, se tratase. La dificultad estriba no obstante en determinar qué sea un sistema filosófico. Aquí como en otros muchos contextos podría apelarse a aquella definición deíctica que Arthur Stanley Eddington propuso para la física es lo que se contiene en el Tratado de Física, solo que aplicada a la filosofía sistemática, he aquí una filosofía sistemática, o incluso también podría apelarse, parafraseando a Tomás de Kempis a una definición segundo genérica, más vale sentir el sistema que saber definirlo. Sin embargo no hace falta acudir a estas fórmulas por muy socorridas que ellas puedan parecer, basta, me parece a mí, tener presente cómo no es posible ofrecer una determinada filosofía de la ciencia, sin tener presente una determinada ontología, y recíprocamente, cómo no es posible disponer de una determinada concepción sobre el origen de la sociedad política y del Estado, sin una determinada idea de hombre, como esta, a su vez es imposible al margen de una concepción sobre la persona incluso al margen de una determinada idea sobre el origen de las religiones, y como esta a su vez es inconcebible desconectada de una determinada idea de ciencia, del mismo modo a cómo tampoco se puede establecer una teoría, filosófica, sobre la libertad al margen de una teoría de la causalidad, de la conciencia, de la alienación, y por supuesto de la persona, etc., sin que por ello se postule un regressus ad infinitum que bloquearía el movimiento de vuelta o progressus, porque de lo contrario
Nada podría conocerse. Quien disponga, por tanto, no en la cabeza como pretendía Ortega, sino en el papel o en el soporte informático oportuno, de un conjunto de ideas, categoriales, por su génesis, y trascendentales, por estructura, sobre el hombre, la ciencia, la cultura, la religión, la libertad, la persona, el Estado, el individuo, el ser, la materia, la causalidad, el arte, la democracia, los derechos humanos, la tolerancia, la ética, la lógica, etc., y su organización adquiera una disposición parecida a la que se contiene en este diccionario, podrá decir que dispone de un sistema filosófico y que tiene no solo él como autor, por ejemplo, sino cualquiera que lo asuma en todo o en parte de unos elementos, herramientas, o ideas objetivas, proporcionadas y adecuadas y no por ello indiscutibles y eternas para la organización de su propia existencia en el mundo entorno práctico que se avecina en el ya cercano próximo milenio. Solo me resta ofrecer unas breves indicaciones para orientar la lectura de este diccionario. Las voces en forma de ideas recogidas en él están tomadas de los distintos libros, artículos de revista, etc., en los que Gustavo Bueno ha ido exponiendo su sistema y al final de las mismas puede encontrarse, entre llaves la referencia, del título abreviado de la obra, o el lugar de localización del artículo, seguido de las páginas, en la que el lector podrá encontrar los párrafos citados y mediante flechas se indica al mismo tiempo aquellos otros lugares, obras o artículos de revista, al margen de los incorporados en el texto, a los que el lector puede acudir para ampliar la consulta de determinadas ideas. Además se encontrará la letra E, significando entrevista a Gustavo Bueno. Este símbolo hace referencia a aquellas partes de la obra de Gustavo Bueno no publicada, pero incorporada al diccionario, como ocurre por ejemplo con la parte dedicada al agnosticismo en la que se ofrece una clasificación de sus modulaciones en contraposición al gnosticismo y al antignosticismo que pone de manifiesto la oscuridad y confusión en la que se mueven muchas personalidades de la vida pública, académica, política, cultural o intelectual, cuando hablan del agnosticismo en general o con la estética y filosofía del arte, pero también con otras ideas incorporadas para ampliar, matizar o ejemplificar, algunas otras partes del sistema o que han sido incorporadas sencillamente para ofrecer una versión lo más amplia, cerrada y aproximada posible del mismo. Entre estas, por mencionar algunas, citaríamos, las ideas de cuerpo, evolución, influencia, disociación y separación esencial de los géneros, ontología especial abstracta y ontología especial morfológica, etc. Cada entrada por otra parte tiene asignado un número, lo que permite establecer llamadas cruzadas internas, remitiendo entre corchetes a aquellas voces dentro del mismo diccionario que el lector puede localizar con rapidez y que le servirán para aclarar el sentido de algún término particular que se encuentre utilizado en un lugar distinto a aquel en el que está definido. En este sentido también resultará muy útil el índice alfabético de términos que el lector puede consultar al principio de este libro. Por último, este diccionario no pretende erigirse en sustituto de las obras de Gustavo Bueno. El lector que considere oportuno profundizar en alguna o algunas de sus partes deberá acudir a sus escritos. En todo caso, si ofrece una aproximación global a su sistema, una aproximación exhaustiva y en primer grado, de manera que las referencias podrán ser aprovechadas pues los textos están literalmente tomados, salvo las necesarias modificaciones para mantener la coherencia sintáctica interna, de sus escritos. He preferido el estilo directo antes que el mero resumen o la redacción expositiva, quizá porque la obra de Gustavo Bueno forma parte del género de obras llamadas maestras, y quepa decir de ella lo que Oscar Wilde dijo al director de escena de una obra suya que pretendía modificar. ¿Quién soy yo para corregir una obra maestra? Pelayo García Sierra. Gijón, enero de 1999.